¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino y voy a hacer una tirada interactiva misteriosa hoy. Esta tirada está basada en el cuento El Otro de Jorge Luis Borges, que está incluido en el libro de Arena. Les recomiendo, soy un gran admirador de Borges, que lean el cuento porque es muy interesante. Y para resumírselos, es un cuento donde Borges se encuentra con sí mismo, pero siendo él ya una persona mucho mayor. O sea, el personaje, que es Borges en las dos situaciones, es Borges joven teniendo un encuentro con un Borges ya anciano. Y le da algunos consejos. Trata de explicarle algunas cosas a ese joven Borges, un gran escritor argentino, recordemos, del cual soy fanático y le tengo hasta un aprecio, ¿no? Alguna vez lo he cruzado de niño en algún lado y tuve el placer de poder tener algún tipo de pequeño contacto con él. Así que este cuento, El Otro, trata de ese encuentro con uno mismo en otra edad. Se sientan en un banco de una plaza y hablan, uno con otro, ¿no? Soy el viejo Borges, y resulta bastante gracioso. La idea de esta tirada es justamente esa. Va a haber tres posibilidades y van a tener un mensaje del yo del futuro, o sea, de lo que son ustedes en el futuro, como si ustedes mismos pudieran comunicarse a través de las cartas con ustedes, qué consejos les darían y qué les dirían acerca del momento actual. Así que más que interesante, me encanta haber poner, justo hablando de Borges, hablo mal yo, poder tener a Borges, aunque sea por unos minutitos acá presente. Así que esta tirada interactiva está dedicada a él, a su obra, a su genio, y a todo lo que me inspiró en mi vida y por supuesto en la de muchos otros. Así que, basado en el cuento El Otro de Borges, incluido en el libro de Arena, que como les decía, les recomiendo leerlo, no tengan ese prurito de pensar que Borges es complicado, porque en realidad no lo es, lo complicado es la vida, no Borges. Así que bueno, vamos a ir adelante con esta tirada. Voy a ver si puedo incluir algunos otros escritores en alguna de estas tiradas, pero El Otro, ¿no? Ese gran cuento de Borges. Así que un mensaje del yo del futuro de ustedes. Algunos pueden recordar también Volver al Futuro. Bueno, otras cosas son mucho más más de la cultura, ¿no? De la cultura pop que hemos tenido. Además, no sé si Volver al Futuro de la cultura pop, pero bueno, no me voy a poner a discutir esto. La cuestión es que esta tirada tiene que ver con un mensaje del futuro de ustedes mismos para poder entender mejor este momento y poder tener una mejor información y algunos consejos sobre cómo manejarse, ¿no? Así que bueno, voy a incluir también del Animal Spirit, 2 cartas para cada uno. Nos quedan gigantes ahí, es el oráculo más grande del mundo, el Animal Spirit. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto. 2 cartas y 2 cartas más del Animal Spirit. Así que recuerden que van a tener que elegir uno de los 3, de las 3 filas de cartas. Y vamos a empezar ya con esta tirada apasionante con el espíritu de Jorge Luis Borges. Voy a empezar poniendo la piedra blanca primero. Voy a poner la piedra negra en el medio y la rosa al final. Recuerden que tienen que elegir una de las 3 opciones. Y bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que nos sale, qué nos quieren decir las cartas. Así que muy interesante esta tirada, espero que sea divertida también para ustedes. La voy a hacer ininterrumpidamente, una tras de la otra. Así que bueno, les voy a dar unos segunditos para que elijan uno de los 3 montículos de cartas. Así que vamos con el otro, vamos a ver qué mensaje les quiere mandar el yo del futuro, ustedes mismos desde el futuro, para aprovechar esta tirada de cartas. Vamos a ver, concéntrense, me voy a quedar callado un segundo
para que elijan, difícil hacerme callar, para que elijan una de las tres opciones. Bueno, imagino que ya han elegido una de las tres. Voy a empezar por la blanca, así que voy a retirar la negra y la rosa, que es la última. Vamos a verlo, qué es lo que les quiere decir su persona del futuro, ustedes mismos desde el futuro a esta época, con otra experiencia, con otras vivencias, y cuando uno revisa su pasado a veces dice, yo no cambiaría nada, ¿no? Pero vamos a ver si nos sugiere, voy a quitar el Animal Spirit, después lo voy a leer, así que vamos a ver qué les toca. Voy a sacar para eso tres cartas, una, bueno, ahora lo van a ver. Voy a mezclarlas un poquito, las voy a cortar así nomás, apoyándolas, así que las tenemos cortadas. Y vamos a ver qué les quiere contar, como en el cuento de Borges, el yo de futuro, qué consejos, qué formas les quiere dar. Vamos a ver, tenemos la primera carta, la segunda y la tercera para la piedra blanca. Vamos a colocar, me gustaría colocar dos cartas más. Estoy improvisando esta tirada porque realmente me divirtió bastante la idea de hacerla. Hay tiradas sobre yo de futuro, pero bueno, en este caso yo quería homenajear a Borges, me acordé de él y dije, la voy a hacer. Así que bueno, acá está, es un pequeñísimo homenaje a lo que fue la figura de Borges, pero por lo menos tenemos una diversión con eso. Vamos a ver qué es lo que les quiere contar, qué consejos les quiere dar primero este yo del futuro. Bueno. Es increíble, ¿no? Muy bueno, me parece excelente, muy positiva esta imagen. Así que bueno, se los voy a sintetizar. Les tocó la carta de los enamorados, les tocó la carta del 3 de bastos y el ermitaño. La verdad que este yo del futuro les habla de una manera muy directa y clara. La primera tiene que ver con el amor. Fíjense qué carta tan hermosa les ha hablado, o han hablado ustedes mismos hacia esta época de ustedes. Es prioridad los afectos, prioridad el amor, prioriza el amor. No te olvides del amor, no creas que todo está solucionado si no tienes amor. Si no tienes amor, no tienes nada. Recuerda que esto puede pesar en tu futuro. No estés pensando todo el tiempo en tus proyectos, no creas tanto lo que dice el mundo acerca de las cosas, sino lo que sientes, lo que tiene que ver con el amor. Así que recuerden que están hablando ustedes hacia ustedes mismos. Las estupideces de este momento, esas ideas de no, yo no me voy a exponer porque no sé, y tiene que ver con el amor en todo el sentido del amor, no solamente el amor desde un punto de vista de pareja, sino, aunque sí tiene que ver con el punto de vista de pareja. Así que quienes tengan un amor, quienes tengan la posibilidad de amar a alguien, búsquenlo, realícenlo, porque su yo del futuro les está diciendo que esa parte está siendo olvidada en este momento, o de alguna manera no la están haciendo de la manera que deberían. No están buscando específicamente el amor. Así que recuerden que el amor es lo más importante. Lo otro es la paciencia, tiene que ver con el 3 de bastos y tiene que ver cómo se fijan en la imagen a la chica. Está eligiendo la mejor ola, está mirando el horizonte, está teniendo paciencia, algo que tal vez ustedes no están teniendo en este momento. Y la tercera es tratar de encontrarte con vos mismo, de pensar bien las cosas, de estar un poco aislado a veces, que no es malo. No te preocupes por estar aislado porque estás tratando de entenderte. Así que el consejo tiene que ver con esas tres cosas. Esta carta tiene mucha relación con esta, ¿no? O sea, tomar decisiones de cuál es la mejor hora para surfear después de haber tenido un periodo de
recogimiento, de estar con uno mismo, tal vez meditar en algunos casos mucho, pero tener esta energía propia y poder elegir la mejor ola, que es lo principal. O sea que este consejo del yo del futuro está dedicado principalmente a la toma de decisiones y al valor que tiene el amor en la vida. Eso es lo que aprendió esta persona, que son ustedes en el futuro. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería pensar en este momento que si van a terminar decidiendo esto, sería muy bueno que empiecen ya mismo con este tema. Vamos a ver ahora qué consejo le da, es que peleen por eso. Esta carta tiene que ver con la lucha y tiene que ver con no dejarse estar, por seguir peleando, que a veces se pueden sentir rendidos, pero sigan porque al final va a valer la pena. Esto es lo que les dice el yo del futuro. Sobre todo construyan estos lazos de amor, porque tal vez ese yo del futuro tenga cierta soledad, tal vez tenga algunas faltas afectivas que van a terminar extrañando, que van a terminar notando en falta en el futuro. Así que este yo del futuro les pone el acento y les dicen a ustedes mismos, como en el cuento de Borges, mira que el amor no es una cosa intrascendente, mira que el amor es el eje de todo, y para tomar decisiones debes tener siempre algún tipo de aislamiento, algún tipo de recogimiento, y mira siempre la mejor ola antes de tirarte al mar a surfear. Ese sería el mensaje que les quiere decir el yo del futuro, a ustedes mismos. Así que si hay alguien en quien pueden confiar, es en eso. La actitud tiene que ser la pelea. Peleen más por lo que quieren, no se dejen estar, no se callen. Tampoco habla de violencia, sino de buscar esto, que va a ser muy importante para los tiempos que vengan en sus vidas. Eso es lo que les puedo decir acerca de este primer impacto en la tirada. Vamos a ver, esta carta la voy a dejar como una sorpresa, algo que les quiere contar ese yo del futuro para los tiempos que vienen. Voy a tirar dos cartas que van a rodear esto, así que tenemos, bueno, muy buenas cartas. El Animal Spirit siempre es excelente también para darnos una visión. Así que bueno, lo voy a poner un poquito más acá. Siempre pongo las cartas un poco desprolijas. Pero los que me conocen ya saben que es una característica mía. A veces hago así medio desordenadas las tiradas, a pesar de que las trato de hacer lo mejor que puedo. En serio. Bueno, lo primero que saben que es un oráculo, el Animal Spirit, es explicarles a través de la experiencia que tiene el yo del futuro a ustedes mismos, que la vida, algunas veces la vida pica. Eso es lo que nos dice la avispa, el espíritu de la avispa, que es importantísimo. Esto es lo que les quiere contar, que tengan en cuenta que no siempre, no todo es alegría, y tener esta idea de que se puede superar, de que simplemente es una picadura de avispa, que simplemente hay que entender que la vida tiene buenas y malas, pero no abandonar todo esto que les proponen, no abandonar la pelea, no abandonar lo primordial del amor, de los afectos, el elegir bien y el saber estar en uno mismo, no ser otra persona que no es lo que uno quiere realmente ser en la vida. Así que bueno, algunas veces la vida pizca, nos dice sabiamente la avispa, el espíritu de la avispa. Y bueno, y el consejo final, que tal vez uno siempre cree que esto es así, es el espíritu de la ardilla, que nos dice, cree en ti mismo, cree en ti mismo. Tengo ganas de contar algunas anécdotas personales, no lo voy a hacer, lo voy a hacer breve. Yo a los 30 años por ahí, creía que yo tenía fe en mí mismo, que creía en mí mismo. Y un músico muy importante me dijo una vez, no voy a hacer la voz de él si no van a saber quién es, pero me dijo, ¿sabes cuál es tu problema, cantante? Que los demás creen en vos, pero vos no crees en vos mismo. Yo me enojé, pensé que era un estúpido el tipo y demás, pero en realidad tenía razón y me di cuenta muchísimo después, cuando tal vez no fuera el mejor momento. Así que se lo están diciendo ustedes mismos desde el futuro,
Confía en vos mismo, en tus instintos, en lo que te dicen tus emociones, en el amor, en poder discernir, en refugiarte y entenderte, en conocerte muy bien a vos mismo. Así que bueno, eso es lo que tenemos acá. Me encanta la tirada, realmente es muy hermosa. Y vamos a ver la sorpresa que le va a dar. Miren qué hermosa sorpresa. Es para adelante, o sea, esta es la sorpresa que les cuenta el yo del futuro. Habrá mucha diversión, mucha alegría en tu vida. No te dejes quedar, no dejes de pelear, porque la sorpresa es que cuando menos te lo imagines, la alegría va a estar con vos, piedra blanca. Así que espero que les haya gustado. Pueden pensar en otras opciones, pero bueno, esta es la principal. Si quieren pueden mirar las otras piedras y ver si se identifican. Recuerden que es una tirada general, pero creo que es bastante íntima para aquellos que hayan tenido esta elección. No es una tirada frívola, tiene mucho para revisar, y si realmente quieren pueden volverla a ver y repensar los términos en los que les hablaba, ¿no? Volver a ver el video. La verdad que creo que son consejos de ustedes mismos, del yo del futuro, bastante interesantes. Así que bueno, terminemos con la piedra blanca. Vamos a ver qué otras cosas tienen para decirle a las demás piedras. Voy a tomar un poco de agua. Estoy un poco seco de la garganta. Tal vez porque me emocionó un poco, ¿no? La tirada, pero bueno, vamos ya mismo con la piedra negra. Así que aquellos que eligieron a la piedra negra, acá la tenemos. La vamos a presentar acá. Como tienen, los que eligieron la piedra negra van a tener este mensaje de su yo del futuro. Recuerden que tienen que tenerlo en cuenta, prestar atención. Voy a poner esta piedra acá, la piedra blanca que ya fue. Voy a separar el oráculo del Animal Spirit, que después vendrá. Y vamos a ver ya mismo, como en el cuento de Borges, el otro, ese desconocido que a la vez es uno mismo en el futuro, esa persona con más experiencia, que vivió más la vida de ustedes, ¿no? ¿Qué puntos y qué consejos quiere darles acerca de este momento de ustedes? El momento en el que están viendo esta tirada, por supuesto. Así que me encanta este juego, la verdad es una tirada que creo que la voy a repetir porque es muy linda. Me gusta mucho hacerla, así que acá tienen. Están las 3 cartas. Vamos a ver qué más hay. Tenemos la sorpresa al final. Así que bueno, ya estamos acá. Espero tenerlas bien acomodadas. Y hay un poco de luz acá, no sé, pero bueno, ya está. Tenemos acá, tal vez sea algún tipo de situación. Y vamos a ver ya mismo qué consejo les da el yo del futuro a ustedes. Wow, interesantísimo. El 7 de bastos. La sacerdotisa, una carta hermosa también. Y el 2 de copas. Wow. Bueno, hasta ahora les quiero contar que lo que estuve viendo en la piedra anterior, aunque no tenga que ver, o sí, espero que la hayan visto la tirada porque es muy interesante. Los dos yo del futuro hablan de cosas parecidas. Uno hablaba del amor, y acá la carta que me destaca como lo importante, lo que tienen que tener en cuenta, es la pareja. La soledad, tal vez en el futuro pueda llegar a ser algo no muy agradable, y el deseo de ustedes mismos desde ese futuro es haber tenido una pareja amorosa donde el amor, donde el afecto realmente sean lo importante y no otros factores. Así que el consejo principal está dado acá. Está dado en el 7 de bastos, en trabajar un poco la espiritualidad, la serenidad. No estoy hablando exactamente de meditación, o sea, aunque podría ser, sino de estar centrados en ustedes mismos. Es muy interno el consejo que les da el yo del futuro, porque mezcla la sacerdotisa con el 7 de bastos, ¿no?
Son dos cartas que tienen que ver con ir hacia el interior. Fíjense la actitud de la figura de la sacerdotisa con los ojos cerrados hacia un camino interno. Falta un poquitito, les diría, del yo del futuro, les dice, traten de ser un poco más profundos, de no quedarse en la superficialidad. Traten de conocerse, de estar en paz con ustedes mismos. No hagan algo que no los dejaría vivir con eso. Eso es un consejo que escuché hace muy poco y es muy interesante, ¿no? O sea, no hacer hechos, actos, cosas que estén bien o estén mal, ustedes no podrían convivir con eso. Y tengan una actitud introspectiva, ¿no? O sea, de estar mirando hacia adentro de ustedes para escuchar a su corazón y para ver realmente qué es lo que quieren. No se dejen llevar por lo que la sociedad les dice que tienen que querer, sino encontrarse en ustedes mismos para ver qué quieren realmente. Así que es un hermoso mensaje. Lo de la pareja también está muy marcado. Sepan que a determinadas edades también, más adelante, la soledad es bastante compleja. Así que una prioridad a formar una pareja, digamos que se lamentaría este yo del futuro de no haber formado un vínculo más estrecho con alguien. Así que si lo tienen todavía a mano, busquen, traten de encontrar ese amor, esa unión, que es lo que ustedes mismos se aconsejarían si pudieran del futuro comunicarse con ustedes. Estamos usando las cartas como elemento, ya saben que es una tirada general, así que el que no se identifique puede dejarlo pasar, pero me parece que por algún motivo sospecho que se deben identificar. Lo que les dice también este yo del futuro es quédense tranquilos con el tema del dinero, lo vamos a resolver. Es un muy buen mensaje también, la abundancia económica. O sea, no van a estar mal el dinero, el problema no va a ser el dinero, el problema va a ser esta cierta frivolidad, esta falta de pensamiento a veces, de ser más profundos y el tema de la pareja. Vamos a ver qué nos sale en el oráculo del Animal Spirit. Vamos a ver la primera carta, el espíritu del puercoespín y el espíritu de la jirafa. Bueno, el consejo que les da el Animal Spirit desde este lugar es el consejo del puercoespín que nos dice es momento de tener una mentalidad de principiante. ¿Qué significa tener una mentalidad de principiante? Es ver la vida de nuevo, ¿no? Todo esto es replantearnos, no repetir yo soy así porque yo soy así, porque yo, sino ver todas las cosas y revisarlas como si fueran experiencias nuevas para poder ascender sobre toda esta parte, ¿no? A la parte interna, desarrollar esta parte de conocimiento de ustedes y de meditación hacia adentro. Y tenemos el espíritu de la jirafa, que también es muy interesante el mensaje que le da, creo que tiene mucho que ver con todo lo que salió, que es que miren la foto grande, o sea, la foto total, ¿no? Que no estén mirando cada caso en particular y cada cosa que por ahí les parezca que no salió bien, sino estar mirando las cosas a un plazo más largo, ¿no? Esa sería la idea. Vamos a ver qué sorpresa les quiere comentar el yo del futuro. Bueno, les quiero comentar que, aunque no sea una buena noticia, es necesario que lo sepan, va a haber un momento en que van a tener una gran tristeza con respecto al tema de los amores, del afecto, en la que van a estar recluidos en un nido. Es una sorpresa que no es de las buenas, pero creo que apunta más que nada a esto, al tema de formar otro vínculo amoroso o tener otro vínculo amoroso. Así que Piedra Negra, tengan en cuenta lo que ustedes mismos desde el futuro están recomendando. Así que vamos a ver ya mismo, creo que es muy bueno el mensaje, que lo pueden tomar. Vamos a ver qué viene para la Piedra Rosa. Así que ya la tenemos acá. Piedra Rosa. Recuerden que vamos a poner por aquí la Piedra Rosa. Vamos a sacar el oráculo del Animal Spirit
Y ya mismo quiero decirles, para no perder tiempo, qué es lo que viene. Ahí está, voy a cortar, tenemos 3 cartas y ponemos 2 debajo. Ahí lo tenemos. ¿Qué les quiere contar el yo del futuro? Bueno, primero que hay que dar vuelta a las cartas. Bien, ahí está, muy bueno. Sean chicos o chicas, lo principal que les quiere contar su yo del futuro es el hierofante. Están cometiendo errores que no tienen que ver con la sabiduría. Sean un poco más sabios, ríanse de los problemas, no tengan tanto miedo de encarar la vida, porque eso lo vamos a poder solucionar en el futuro. Sean siempre el rey de bastos. El rey de bastos es valiente, enfrenta los problemas y trabaja con ellos. Así sean una chica, la imagen es masculina, pero identifíquense con esa imagen del hombre que tiene al león atrás, pero él va delante del león, enfrentando los miedos. Esa es la sabiduría, quítense los miedos, no tengan tanto miedo. En el futuro no van a ser importantes esos miedos que tienen ahora. Y la tercera es, ubíquense en otro lugar. Realmente este yo del futuro cree que no están en el lugar que deberían estar en este momento y que tienen que tomar otra posición ante la vida. Tal vez no hayan estado muy bien anímicamente, tal vez haya algo de tristeza o cosas, así que no están siendo todos los sabios que tal vez ustedes crean que sí, pero el yo del futuro les dice que no están siendo sabios, que sean más sabios, que se apoyen en la sabiduría, que traten de ser protagonistas sin miedo de la vida, que no le tengan más miedo a las cosas, que vayan para adelante, no solamente en lo laboral, sino en lo afectivo, en todo, que se posicionen. Vamos a ver qué más tienen para contarnos. Bueno, esto es fundamental, sean pacientes, el tiempo llega la templanza con la paciencia, así que es muy interesante también. Vamos a ver el Animal Spirit, que nos quiere contar qué espíritus animales les recomienda. Bueno, el elefante es excelente, parece que todo va muy bien para este... Bueno, acá está, son 2 consejos que creo que son maravillosos. El espíritu del elefante, ya saben, ¿no? El elefante, sabiduría, enfrentar sin miedo, sacarse el miedo de una vez y ubicar su vida. Su vida está desubicada, no están tomando una posición. Tomen una posición fija y empiecen a tener paciencia. Termínenla con volverse víctimas. Y después viene el espíritu del elefante que nos dice, aprendan del pasado. Entonces les recomiendo, todo esto en el pasado alguna vez lo han superado, pueden volver a hacerlo. Y la mejor de todas, el mejor consejo es el consejo de la araña. Haz tus sueños realidad. Si tienen algo con lo que sueñan, algo en lo que creen, háganlo. No se olviden que en el futuro pueden lamentarse de no haberlo hecho. Así que, perdón, estoy un poco con tos. Así que son excelentes. La sorpresa es que se van a encontrar con la carta del loco. Van a terminar haciendo cosas que nunca imaginaron que iban a hacer desde este momento en adelante. Así que me parece que el consejo del yo del futuro para ustedes, Piedra Rosa, es excelente. Tienen que escucharse a ustedes mismos desde el futuro. Hicimos un homenaje del cuento El Otro de Jorge Luis Borges. Se los recomiendo, está en el libro de arena, un hermoso libro con muy buenos cuentos de Jorge Luis Borges. Así que les agradezco mucho, les pido por favor un like, que para ustedes no es un gran esfuerzo y a mí me ayuda a llevar al canal adelante. Así que muy agradecido de que hayan escuchado al Yo del Futuro, un juego en el que espero hayan participado y se hayan divertido. Muchas gracias, que tengan un excelente día.